Cordial saludo, tutora. Mi nombre es Jorge Alfredo Pozo Reyes, estudiante del programa de Ingeniería Industrial del curso Sistema de Transporte. Este video es realizado el día 27 de febrero del 2021. A continuación, se estarán socializando los tipos de transporte. Existen varios tipos de transporte. Entre estos se encuentra el transporte acuático, el transporte aéreo, el transporte terrestre y el transporte ferroviario. A continuación estaremos socializando el transporte acuático. Se entiende por transporte acuático aquel transporte por agua. Es una de las actividades económicas más relevantes de la llamada distribución física internacional. El transporte acuático o transporte naval es aquel que emplea vehículos capaces de desplazarse sobre y en el agua, es decir, algún tipo de embarcación. Ello también incluye a las instalaciones e infraestructura necesaria para llevar a cabo el movimiento de pasajeros o de cargamento, de esta manera tales como puertos e instalaciones como los faros. Existen varios tipos de transportes acuáticos, entre los que se encuentran los transportes el transporte marítimo y el transporte fluvial. Dice que el transporte marítimo es aquel que se lleva a cabo en mares, canales marítimos y océanos, conectando dos masas de la Tierra. Se estima necesario referirse a la forma de representación de la carga, la cual se divide en varias maneras. Una de estas es la carga al granel. Dice que es el conjunto de bienes que se transporta sin empaquetar, sin embalar en grandes cantidades. Es decir, este tipo de mercancías o productos no presentan o no tienen ningún tipo de empaquetajo o embalaje para su transporte. Es decir, como lo pueden ver en la imagen, pueden ser granos de arroz o cualquier tipo de grano que no requiere ningún tipo de empaquetado ni embalaje. Existe una carga, otro tipo de carga que es la carga fraccionada. Dice que es la que se encuentra embalada y cuyo conjunto de embales forman pequeños lotes. Es decir, conjuntos de cajas o pueden ser cajas donde su contenido sean otros tipos de productos. A eso se le llama una carga fraccionada. También existe una carga unitarizada. Dice que cabe entender por ella a la reunión de cierto número de artículos o bultos en un solo conjunto, con el propósito de facilitar la manipulación, ya sea en estivas, facilitar su almacenamiento, su transporte o utilización posterior de su contenido. Entonces, ese es el tipo de carga unitarizada. Este tipo de carga se divide en paletizada y contenedorizada. Es decir, la paletizada es aquella, pues la que se pueden ver en la imagen, aquella que se almacena en estivas ciertas cantidades de productos, y como su nombre lo dice, la contenedorizada, pues la que simplemente se almacena en contenedores de almacenamiento. Y el otro tipo de transporte acuático es el transporte fluvial. Dice que es un modo de transporte, es decir, el traslado de productos o pasajeros desde unos lugares a otros, que se realiza a través de ríos, canales fluviales con una profundidad adecuada. El transporte fluvial es una importante vía de comercio, entre otros, interior, por lo que en ríos con las infraestructuras suficientes son muy importantes. Entonces, esa es la importancia del transporte fluvial. Más que todo, este tipo de transporte se realiza en ríos y canales fluviales. Entonces, por tal motivo, pues se convierte también en un tipo de transporte marítimo, transporte acuático, pues simplemente porque se realiza en afluentes hidrológicos, en este caso ríos y canales fluviales. La capacidad de carga del transporte acuático se representan con la unidad de medida TEU, que es un tipo de medida de capacidad de transporte marítimo, y dice que una TEU es la capacidad de carga de un contenedor normalizado de 20 pies que tiene un volumen interno de aproximadamente 33 metros cúbicos. ¿Qué ventaja tiene este tipo de transporte? Dice, en primer lugar, porque permite el traslado de grandes cantidades de materiales o pasajeros de puerto a puerto. Otra ventaja que tiene, dice que son un tipo de transporte relativamente cómodo y confiable, y del mismo modo su aparición permitió el intercambio migratorio y con ello
el cultural y el social. Entonces esas son unas de las ventajas que posee este tipo de transporte. Pero también hay unas desventajas. Las desventajas son de este transporte tienen que ver en principio con su lentitud en comparación al menos quizás con el transporte aéreo o el ferroviario. Entonces, esa es una desventaja que tiene este tipo de transporte, pues debido a que su método de trayecto pues es por océanos y mares. Por tal motivo su velocidad no va a ser la misma a que se haga un transporte tipo aéreo o tipo ferroviario. Entonces esa es una de las desventajas que tiene este tipo de transporte. Por otro lado, existe la posibilidad de accidentes y naufragios, como se hace evidente en los frecuentes casos quizás de pronto en el caso de transportes de petróleo, que muchas veces hay derrames de este crudo, de este material a los océanos. Entonces por eso quizás se cataloga como una desventaja este tipo de accidente. Existe un segundo tipo de transporte, que es el transporte aéreo. El transporte aéreo de cargas es la forma más moderna a la que podemos recurrir. Es uno de los determinantes de la economía mundial y tiene más ventaja que otros medios y modos de transporte. El transporte aéreo o transporte por avión es el servicio de traslado de pasajeros o cargamento de un lugar geográfico a otro mediante el uso de aeronaves, es decir, de vehículos capaces de volar. Entonces, el transporte aéreo en la actualidad se ha convertido pues en un mecanismo muy funcional debido a su rapidez en las entregas y demás. Entonces, la mayoría de usuarios optan por este tipo de transporte debido a que el sistema de entregas es un sistema oportuno. Entonces, es uno de los sistemas más utilizados. Existen varios tipos de transporte aéreo. Están los aviones comerciales, capaces de transportar pasajeros y pequeñas cantidades de cargamento, y los aviones de carga empleados en el transporte de todo tipo de bien móviles, como es materia prima y productos procesados. Entonces, el primero sirve, los comerciales sirven para el transporte de personas y pequeñas cantidades de mercancía, y simplemente los aviones de carga, pues como su nombre lo dice, pues sirven explícitamente para el transporte de carga en grandes cantidades. ¿Qué ventaja tiene este tipo de transporte? Dice la celeridad en la entrega de la mercancía, cumplimiento de plazo de entrega, mayor economía en los gastos aeroportuarios, menor burocracia documental, la trazabilidad, la diversidad de tarifas y tasación volumétrica favorable, y menor riesgo de la mercancía, debido a que quizás de pronto hay tipos de mercancía que requiere de pronto una cadena de frío, o que el momento del transporte evitar en lo máximo que se maltrate o demás. Entonces es una de unas ventajas que tiene este tipo de transporte. Adicionalmente tiene una serie de desventajas. Dice que el transporte aéreo es uno de los métodos, es el método más costoso y tecnológicamente complicado del transporte humano. Entonces, ¿por qué se convierte en algo costoso? Por todos los beneficios, pues quizás de pronto que este brinda. Por eso se convierte, o es una desventaja, porque sea un tipo de transporte o un medio de transporte de costos elevados. Son altamente contaminantes, sí, el uso del combustible al momento de izar el avión o o realizar el trayecto de un sitio a otro, pues simplemente sí, pues pueden estar generando contaminantes al ambiente. Y por último dice, aunque son escasos los accidentes aéreos, son un riesgo mortal, y es así. Simplemente un accidente en un vuelo pues trae consecuencias nefastas. Entonces esas son las desventajas que tiene el transporte aéreo. La capacidad de carga varía dependiendo del tipo de avión o el tipo de avión que se emplee para el transporte de cada una de las cargas. Dice que un avión pequeño puede llegar a almacenar hasta 30 toneladas, un avión mediano puede almacenar entre 30 y 50 toneladas, pero un avión ya grande puede almacenar hasta 50 de peso en su bodega de carga, pues 50 o más un avión de carga. Esas son las capacidades de carga del transporte aéreo. Existe otro tipo de transporte, que es el transporte terrestre. Dice, el transporte terrestre es el transporte que se realiza sobre una superficie terrestre. La mayoría de los transportes terrestres se realizan sobre ruedas. El transporte primitivo del ser humano
en la actualidad se usan más que nada para transporte terrestre debido a que es más rápido viajar por las carreteras, pero al mismo tiempo pues contaminan. El transporte terrestre es como su nombre lo indica, un predeterminado para transportarse sobre la Tierra. En este sentido depende siempre de las condiciones geográficas y meteorológicas de donde se encuentre en un punto determinado de la superficie continental. Entonces, el transporte terrestre es uno de los transportes quizás más comunes de encontrar. Pues simplemente pues todos nos transportamos de un sitio a otro, sea por vehículos automóviles, motocicletas o demás. Simplemente es uno de los transportes más utilizados, digámoslo así de cierto modo. Existen varios tipos de transporte. Está el transporte de carretera, es decir, el que se emplea en vehículos de rueda capaces de deambular libremente por la superficie terrestre. Existe el tipo de transporte por rieles, dice que son aquellos vehículos incapaces de transitar excepto por caminos predeterminados como las vías de tren. Es decir, hay ciudades donde dentro de la misma existen vías férreas y se convierten en transporte tipo terrestre. ¿Qué ventaja tiene este tipo de transporte? El transporte terrestre quizás es el más ventajoso a distancias cortas, combinando en general lo económico, lo práctico y la velocidad. Esta versatilidad le permite además satisfacer las necesidades colectivas o individuales de transporte de pasajeros, por ejemplo, un autobús o un automóvil. Entonces, esa es una de las ventajas que posee este tipo de transporte. Por otro lado, puede utilizarse para el transporte de carga de todo tipo, en camiones, ferrocarriles o contenedores rodantes, como por decir así. Ahí existen varios tipos de transporte terrestre, entonces esta es una de las ventajas que tiene este tipo de transporte. Posee una desventaja también, dice que a pesar o dado a que su desplazamiento ocurre en la superficie de los continentes, el transporte terrestre se encuentra siempre afectado por los accidentes geográficos y topográficos, como es cruzar ríos, precipicios o atravesar montañas. Entonces, esa es una de las ventajas que tiene este tipo de transporte, debido a que en el trayecto pueden encontrarse diversas condiciones que pueden generar volcamientos y demás. La conducción de la mayoría de estos medios de transporte terrestre recae sobre un único conductor, de cuya responsabilidad y pericia depende el bienestar del cargamento y de los pasajeros. Entonces, esa es otra desventaja que posee este tipo de transporte. Capacidades de carga, sí, existen varias. Dice que una furgoneta pequeña puede almacenar en su carrocería hasta 450 kilos, una furgoneta grande 950 kilos, un camión 5 toneladas, hay otro tipo de camión que puede almacenar 20 toneladas y un último tipo de camión que puede almacenar hasta 40 toneladas en su transporte. Por último se encuentra el transporte ferroviario. Dice, cuando hablamos de transporte ferroviario, de trenes o ferrocarriles, nos referimos a un tipo de transporte terrestre guiado sobre una vía férrea. Uno de los casos anteriormente mencionado en el transporte terrestre, dice que este se transporta por una vía férrea, sea un canal predeterminado compuesto por un soporte material con rieles de acero o en versiones modernas suspensión electromagnética. El transporte ferroviario es, desde su aparición en la época moderna, una de las principales soluciones construidas por el ser humano para el desplazamiento terrestre tanto de pasajeros como de mercancías, revolucionando para siempre la idea del transporte en la sociedad. Entonces, es un tipo de transporte que se viene utilizando hace varios años y que se convierte también en un tipo de transporte muy eficiente. Tipos de ferrocarriles: el ferrocarril común, dice que es el tren propiamente dicho, compuesto por una locomotora y un cuerpo de carga de pasajeros. Este es el tren regional o local, dice que son aquellos empleados para distancias cortas a bajas velocidades, como es el destinado para el transporte público, que es un tipo de transporte. Y el tren de alta velocidad, dice que son versiones modernas y generalmente eléctricas de los trenes convencionales que alcanzan altas velocidades en su trayecto sobre rieles elaborados de material semiconductor.